Muy bien. Para los que vienen por primera vez, iniciamos, mejor dicho, esta serie de enseñanzas que se titula Un acercamiento a la teología sistemática. Y vamos a estudiar 10 grandes doctrinas que la Biblia enseña. La primera de ellas, bueno, hicimos una introducción, la primera de ellas fue bibliología, que ya la vimos. La segunda doctrina, gran doctrina, es la doctrina de Dios, que los teólogos le llaman teología propia. Y dentro de esta temática de la teología propia, hemos visto los atributos de Dios, el nombre de Dios, títulos de Dios y la triunidad de Dios, que es lo que ahora estamos enseñando. Esta será la tercera parte de la triunidad de Dios y es la sexta parte de la teología propia. Por lo tanto, eso es bueno, hermanos, recordar para que así tengamos mayor claridad de lo que estamos enseñando. Hasta este momento, en esta temática particular, explicamos en la primera de estas enseñanzas que ese sería el bosquejo a seguir, esa sería la ruta que íbamos a seguir. Ya vimos la parte 1, algunas consideraciones y afirmaciones, falsas enseñanzas, analogías inadecuadas que se utilizan, como que Dios es como el agua, Dios es como el trébol, etc. Algunos, lo que han escrito algunos teólogos y confesiones a través de la historia. Vimos qué es la triunidad de Dios en la primera parte, una definición básica fue ahí. Avanzamos con la segunda parte, hicimos un desarrollo más amplio de lo que es la triunidad. Vimos algunos argumentos bíblicos. Dentro de eso, la triunidad en el Antiguo Testamento, con respecto a la pluralidad que observamos en todo el Antiguo Testamento respecto de nuestro único Dios verdadero. Y hoy día vamos a entrar a aquello, punto 9 y punto 10, la triunidad en el Nuevo Testamento y algunas conclusiones finales. Pero antes de ir al punto 9 como tal, vamos a ver algunas cosas a modo de introducción. Por lo tanto, quiero citar en este momento a Harold Willmington con la siguiente afirmación. La existencia de Dios, la idea más grande y más profunda que pueda concebir la mente humana, atañe la posibilidad de la existencia de un Dios personal. La magnitud de la importancia de la respuesta del hombre a esta idea no puede ser exagerada porque la misma no solo gobernará su vida aquí, sino que también determinará su destino final. Si no se puede contestar satisfactoriamente la pregunta de quién, es imposible resolver los problemas de cómo, por qué, cuándo y dónde de la existencia propia. De esa afirmación quiero destacar esto, hermanos. La magnitud de la importancia de la respuesta del hombre a esta idea no puede ser exagerada, porque la misma no solo gobernará su vida aquí, sino que también determinará su destino final. Hermanos, entender quién es Dios no es cualquier cosa. Profundizar en quién es ese Dios que salva no es un tema secundario en la vida. Lo podría plantear de esta forma. No hay en nuestra existencia humana, no existe en nuestra vida tema más importante de entender quién es Dios. Y entender quién es Dios nos lleva a otras interrogantes. ¿Cómo es Él? ¿Qué hace Él? Pero todo parte por entender quién es Él. ¿Quién es Dios? Y eso, hermanos, es algo que nosotros tenemos que mantener en nuestra vida conscientemente todos los días. ¿Quién es Dios? Y Él se ha revelado en su palabra. Eso es lo más glorioso de todo.
Él se ha revelado. Y si se ha revelado es porque quiere que lo conozcamos. Si Él hubiese querido mantenerse totalmente hermético, cerrado, bueno, no se hubiese revelado. Y si hubiese creado el ser humano no hubiese tenido la forma de poder saber de ese Dios. Pero Dios lo ha revelado en su palabra. Y la existencia de ese Dios que hace tan trascendente nuestra vida implica un Dios en tres personas distintas. En el Antiguo Testamento hay elementos que apuntan a una pluralidad, como ya lo vimos en la clase anterior. Y en complemento con la revelación explícita del Nuevo Testamento, que es hoy, esta doctrina se confirma o evidencia finalmente de manera inequívoca. Es decir, hoy día, de manera categórica, de manera determinante, vamos a comprender un poco más de la relevancia, de la trascendencia que tiene la doctrina, prefiero llamarla, de la triunidad de Dios, más conocida como Trinidad. Veamos algunos pasajes que ustedes ya los conocen, vamos a ir rápido aquí. Pablo hablando a Timoteo, porque hay un solo Dios. Está destacado ahí en celeste. Nuevamente Pablo a los romanos, porque Dios es uno. Todo esto en concordancia con Deuteronomio 6:4, el famoso Shema de Israel. ¿Recuerdan? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Pablo ahora a los corintios, porque nosotros, sin embargo, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, etcétera, etcétera. Y también Santiago se agrega a esto cuando él dice, tú crees que Dios es uno. Y noten lo que agrega Santiago. Bien haces, dice. Bien haces. Pero cuidado, porque la ortodoxia, la doctrina correcta bíblica, no implica necesariamente ni salvación ni obediencia. ¿Sabes por qué? Porque los demonios también creen esto. Y tiemblan. Pero no hacen la voluntad de Dios. Por tanto, el apóstol Pablo, como el escritor Santiago, afirman categóricamente al único Dios verdadero. Expresiones que se repiten. Esto no puede ser coincidencia. Aquí hay un énfasis. Aquí lo que quieren hacer los autores bíblicos o los escritores bíblicos es subrayar esta verdad. ¿Cuáles son esas expresiones? Un solo Dios, Dios es uno. Solo hay un Dios, Dios es uno. No tres dioses, no dos dioses, un solo Dios. Ahora bien, recordemos lo siguiente. Dios es uno en esencia, la suma de todas sus perfecciones divinas, la expresión de todos sus atributos como tal. Pero esa única esencia subsiste en tres personas distintas. Cada una de las personas es Dios. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Esto hay que recalcarlo porque hay algunos círculos, también llamados evangélicos, que no creen en esto. El Padre no es el Hijo en su persona. El Hijo no es el Padre, el Espíritu Santo no es el Padre ni el Hijo, pero tienen la misma esencia, sustancia o naturaleza. Hermanos, esto es un misterio. Pero atención con esto. No es una verdad de la cual yo ni tú podamos saber nada, sino que es una verdad
de la que no puedo saber todo. Y esto, hermanos, nos humilla, porque nos damos cuenta a través de esta incomprensión o esta poca comprensión de la finitud de nuestra mente, de la incapacidad que tenemos los seres humanos finitos para poder comprender mayormente o plenamente a un Dios que trasciende los cielos, el universo, que va más allá. Ese Dios soberano, sorprendente, sublime, eterno. Una de las razones por las cuales personalmente sostengo del por qué no podemos comprender plenamente a Dios, precisamente es porque si lo pudiésemos comprender de manera plena, no habría una distinción entre el creador y la criatura. Creo que Dios a propósito ha dejado o ha marcado esa diferencia abismal entre Él y nosotros. Pero como lo he señalado innumerables veces, eso poco que podamos comprender de Él, Pablo dijo, en parte conocemos, ¿no? Eso poco que podamos conocer de Él, hermanos, es suficiente para que nosotros podamos mantenernos dependientes de Él, confiando en Él, gozosos todos los días por aquello que podemos comprender de Él. Porque su palabra es poderosa, su palabra es eficaz. Bueno, la gran pregunta que surge entonces es, ¿por qué creemos que el Padre es Dios? ¿El Hijo es Dios? ¿Y el Espíritu Santo es Dios? Bueno, porque la misma Biblia claramente enseña dos cosas principales con respecto a esto. Primeramente, su deidad. Es decir, la misma Biblia nos enseña que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Y en segundo lugar, le atribuye la Biblia a cada una de las personas atributos que solo le pertenecen a esta única deidad. Como lo vamos a comprobar a continuación, con respecto a la deidad de cada una de las personas, al Padre se le llama Dios, indudablemente. En Juan 6:27 se le llama Dios el Padre. Al Hijo también se le llama Dios. Y obviamente debo decir también que aquí nos vamos a concentrar solo en algunos pasajes, porque hay innumerables pasajes, pero para poder encerrar todo esto en una exposición, obviamente hay que seleccionar esos pasajes. Bueno, al Hijo también se le llama Dios. Este es un gran pasaje que deberíamos saberlo de memoria, hermanos. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero. Para clarificar el apóstol Juan esto, dice, en su Hijo Jesucristo. Noten la afirmación que viene a continuación. ¿A quién debemos atribuir al Hijo Jesucristo anteriormente señalado? ¿Qué dice? Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Al Espíritu Santo se le llama Dios también. Porque es Dios. Noten ahí, hermanos, me voy a concentrar solo en lo que está en celeste. Cuando Pedro llama la atención, o exhorta en este caso a Ananías y Zafira, le dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajese del precio de la heredad? Al final dice, no has mentido a los hombres sino a Dios. Noten esto, hermanos, el verbo mentir. ¿A quién se está atribuyendo la mentira primero? En la primera expresión, para que mintieses ¿a quién? Al Espíritu Santo. Pero después se repite el verbo mentir
Pero ahora, ¿a quién se refiere mentir a quién? A Dios, porque el Espíritu Santo es Dios. Entonces aquí tenemos una respuesta, hermanos, del por qué afirmamos que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Porque la misma Biblia le atribuye a cada una de las personas la deidad, como aquí estamos observando dentro de otros pasajes. En segundo lugar, con respecto a los atributos que se le atribuyen a cada una de las personas divinas, los atributos son cualidades, perfecciones divinas que solo en Dios están plenas y perfectas. En nosotros no. Nosotros tenemos ciertos atributos, pero son imperfectos por nuestros pecados. Pero en Dios todo es perfecto. Él es santo, omnipresente, omnipotente, justo, bueno, benigno, bondadoso, paciente. Todo eso en Él es totalmente perfecto. En nosotros no. Y a cada una de las personas divinas se le atribuyen estos atributos que solo son de la deidad. Por ejemplo, Dios como creador en este sentido. Dios Padre crea. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, clásico pasaje, conocido pasaje. Después en Efesios 3:9 dice, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Hermanos, solo Dios puede crear. Ni siquiera los ángeles, que son poderosos también, porque Dios les ha dado ese poder, ellos tampoco pueden crear. Satanás puede distorsionar, Satanás puede alterar lo que ya ha sido creado por Dios, pero no tienen la capacidad ni el atributo de creación. Menos de la nada, obviamente, solo Dios hace eso. Y resulta que también el Hijo crea, Dios Hijo crea. Ahí lo que quise subrayar fue el pronombre personal. Está hablando en el principio era el verbo, aquí se está refiriendo a Jesús. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Esa es otra afirmación para la deidad del verbo. Bueno, este en el principio, era en el principio con Dios. Y noten lo que dice ahora el apóstol Juan. Todas las cosas por Él, pronombre personal, aquí atribuido al verbo. Y ese es el Hijo, que vino y se encarnó, como dice Juan 1:14 después, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, etcétera, etcétera. Por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Otro pasaje, Colosenses, está hablando que Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Él es el sujeto de quien se está hablando aquí en este pasaje. Después dice, porque en Él, pronombre personal aplicado a la imagen del Dios invisible, que es el Hijo de Dios. Y ahí está hablando de todo lo que Dios ha creado. Las que están en los cielos, en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades. Todo fue creado por medio de Él, pronombre personal que se repite, y para Él. Ese pronombre personal es Jesucristo, la imagen del Dios invisible. El Dios que se humaniza. Y en tercer lugar, Dios, Espíritu Santo, crea. También, claro, su Espíritu adornó los cielos. Su mano creó la serpiente tortuosa. Envías tu espíritu, son creados. Y esa palabra creados o ese verbo creado es el mismo verbo bara o vará del hebreo que implica una creación de la inexistencia, de la nada. Pues solo Dios puede hacer eso. Y aquí está atribuyendo esto al Espíritu Santo. Hermanos, lo mismo sucede con otros atributos.
Aquí estamos viendo Dios como creador. El Padre crea, el Hijo crea, el Espíritu Santo crea. Por tanto, es Dios. No hay ninguna duda al respecto. Pero hay otros atributos, todos los demás atributos, también debemos aplicarlos a cada una de las personas de la deidad. Es decir, el Padre es eterno y el Hijo no. Claro. Y el Espíritu Santo también eterno. Y eso la Biblia lo dice, lo enseña. Por cuestión de tiempo no vamos a señalar todos esos pasajes. El Padre es omnipotente. ¿El Hijo no? Claro. El Espíritu Santo es omnipotente también. El atributo que tú me señales, debemos atribuirlo a cada una de las personas. ¿Por qué? Porque la Biblia así lo enseña. Por lo tanto, las tres personas divinas son iguales en poder, gloria y comparten todos los atributos de la deidad de manera plena y verdadera. El Padre es omnipotente, el Hijo es omnipotente, el Espíritu Santo es omnipotente, etcétera, 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 etcétera. Ese es el Dios de la Biblia. Ese es el Dios que debemos de adorar. Ese es el Dios en el que debemos de confiar. Ese es el Dios que debemos de alabar. Ese es el Dios al que debemos someternos. Y este Dios, como lo explicamos en las clases anteriores, se distingue de todos los demás dioses inventados, porque solo hay un Dios verdadero, del hinduismo, del islam, que también son monoteístas, pero no creen en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo. Wayne Grudem dice esto: la Trinidad nos dice que todos los atributos de Dios son verdad de las tres personas, porque cada una es plenamente Dios. Por tanto, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son también eternos, omnipresentes, omnipotentes, infinitamente sabios, infinitamente santos, infinitamente amor, omniscientes y todo lo demás. Entonces aquí tenemos a este único Dios, vivo y verdadero, pero tenemos esta distinción de personas dentro de esa única esencia. Esta distinción de personas, estas relaciones reales que se dan dentro de la triunidad, es en un perfecto amor, una perfecta armonía, una perfecta comunión. Y curiosamente en Juan 17 Cristo dice que así como el Padre y Él uno son, así como ellos se han amado, Él quiere que también nosotros nos amemos para que así el mundo sepa quiénes somos, por qué estamos aquí. Creo que les decía a ustedes en la enseñanza anterior, ¿se imaginan ustedes una rivalidad entre el Padre y el Hijo? Qué absurdo, ¿no? ¿Se imaginan ustedes ahí el Espíritu Santo diciéndole al Padre: ¿y por qué el Hijo va a ir a morir y no yo? Como pasa eso muchas veces en las iglesias. O el Padre chismeando con el Espíritu Santo: oye, ¿te das cuenta el Hijo cómo es? Eso se da aquí nomás, hermano, en nuestra imperfección humana pecaminosa que tenemos, desgraciadamente. Y sería muy interesante, hermanos, que nosotros comenzáramos a entender profundamente cómo funciona, aunque no lo vamos a poder entender, repito, pero algo más que nos acerquemos a la triunidad de Dios nos va a ayudar a mantener una mejor armonía, mejor comunión, disposición, servicio, etcétera, etcétera, con el resto de miembros de la congregación. Porque somos un cuerpo
muchos miembros. Romanos 12, del 4 al 5. ¿Recuerdan? El próximo domingo continuamos con los dones. Porque curiosamente el Padre tiene roles, el Hijo ha ejercido un rol, el Espíritu Santo tiene otra función. Y todos en armonía, plenitud perfecta. Respondemos entonces la pregunta anterior: ¿por qué creemos que el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios? Bueno, porque la misma Biblia enseña su deidad y le atribuye a cada una de las personas atributos que solo le pertenecen a esa única deidad. Muy bien, entremos entonces de lleno a la triunidad en el Nuevo Testamento. Antes de entrar a los pasajes que vamos a compartir, es muy relevante, hermanos, recordar lo siguiente. Todos los pasajes que analizamos en la clase anterior con respecto a la pluralidad en el Antiguo Testamento van a tomar mucho más sentido con lo que vamos a ver ahora. ¿Recuerdan el ángel de Jehová? ¿Recuerdan el verbo en plural, hagamos? Dios dijo, hagamos al hombre, descendamos. ¿Recuerdan lo que dijo Isaías 6? ¿A quién enviaré individualmente y quién irá por nosotros? Pronombre personal plural. Bueno, todo eso que vimos en el Antiguo Testamento ahora debería armonizar, ahora debería complementarse con la revelación del Nuevo Testamento. Quise, por una cuestión simplemente pedagógica, hacerlo en orden, de Mateo a Apocalipsis. Y es impresionante el argumento, el peso argumentativo que hay en el Nuevo Testamento respecto de la triunidad de Dios. Es impresionante. Y vamos a comenzar desde el momento en que el Señor fue bautizado e inició su ministerio. Mateo 3, 16, 17. Para facilitar la comprensión, destacamos en color aquello. Y Jesús, primera persona, mencionada. Después que fue bautizado, subió del agua y he aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, pronombre personal que se atribuye a Jesús. Y hubo una voz de los cielos, destacado allí en verde. La pregunta es, ¿qué voz de los cielos? Si ya tenemos señalado al Hijo, Jesús, si ya tenemos señalado el Espíritu Santo, se concluye en conformidad a toda la Escritura que esa voz de los cielos es indudable e indiscutiblemente relacionada con el Padre, atribuida al Padre. ¿Qué decía el Padre? Y esto lo confirma mayormente. Este es mi Hijo. Un hijo tiene un padre. Y ese es del que se escucha la voz desde los cielos, señalando a su Hijo, y por otro lado descendiendo el Espíritu Santo como paloma. Entonces aquí tenemos el ejercicio que Juan el Bautizador fue el testigo, creo único, de haber visto, y secundariamente toda la gente que rodeó allí ese momento, de ser testigo de la triunidad de Dios de manera presencial. Qué privilegio, ¿no? El pasaje que algo vimos la vez anterior. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre singular del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
Lo interesante de esto, hermanos, es lo siguiente. Gramaticalmente sería suficiente decir Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero ¿qué hace aquí Mateo? Incluye los conectores y dice, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, precisamente para subrayar la deidad, la individualidad en este caso de las personas, por tanto, teológicamente se transforma en algo correcto. Pero insisto, gramaticalmente está de más el conector y. Pero se agrega para enfatizar, repito, cada una de las personas de la deidad. Hay algunos, como Tertuliano, Ireneo de Lyon y otros más, que a esto le llaman una fórmula bautismal. Sin embargo, observamos aquí la distinción, repito, de cada una de las personas, que es el propósito de mencionar este versículo. A continuación, el diálogo que se da entre el ángel Gabriel y María en el contexto del anuncio del nacimiento del Hijo de Dios. Aquí nuevamente observamos la triunidad de Dios. Respondiendo el ángel le dijo, ¿a quién? A María. ¿Qué cosa? El Espíritu Santo vendrá sobre ti, sobre María, y el poder ¿de quién? Del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Ahí tenemos la persona del Espíritu Santo, la persona del Padre con el título el Altísimo, y en tercer lugar con el Hijo de Dios que iba a nacer. ¿Quién iba a nacer? La humanidad de la segunda persona de la deidad, porque la divinidad del Hijo no nace, es eterna. La divinidad del Hijo adopta, añade a esa naturaleza divina una humana, y lo hace a través del vientre de María, de esta mujer. Y es lo que aquí, en este caso, Lucas, el médico, quiere enfatizar. Y nuevamente observamos la distinción de las personas. Gran pasaje. Aquí está hablando, tengan en cuenta esto por favor, aquí está hablando el Señor, Jesucristo, y Él dice, y yo, primer pronombre personal singular, y yo rogaré al Padre, ahí hay un tú, porque está hablando del Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, y aquí lo personaliza Juan y dice el Espíritu de verdad, que es otro título para el Espíritu Santo, que es el Consolador también, al cual el mundo no puede ver porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Ahí ustedes, hermanos, observan un yo, un tú y un él. Tres pronombres personales singulares para subrayar, para destacar las personas divinas. Y hay una relación, repito, real entre estas personas dentro de la deidad. En esto se distinguen. Otro pasaje. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, aquí está hablando el Hijo de nuevo, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Nuevamente el Espíritu Santo, a quien el Padre, segunda persona, o sea, segunda persona, bien digo, en mi nombre, dice el Señor. Nuevamente tres personas. Y el pronombre personal se refiere al Espíritu Santo. Os recordará todo lo que os he dicho. Miren, lo más interesante aquí, en este pasaje como tal, es lo siguiente. El pronombre personal masculino que aparece ahí
Él os enseñará, no debió escribirse aquí. ¿Por qué razón? Porque si seguimos una lógica gramatical, la palabra espíritu en el griego es neutro. Sin embargo, el autor Juan, movido por el Espíritu Santo, usa un pronombre personal masculino para referirse al Espíritu Santo. La pregunta es ¿por qué? Porque Él es una persona, no es una fuerza, no es una energía. Él es una persona divina. Los que tienen su Biblia, a propósito, vamos por favor a Zacarías 4, es un pasaje que no lo apunté aquí, porque hay un círculo, hay algunos por ahí que enseñan que el Espíritu Santo es una fuerza. ¿Han escuchado eso? De hecho, a mí me han visitado 2 o 3 veces más o menos, cuando vivía en Laja. Llegaron ahí un grupo de personas y me dijeron que el Espíritu Santo es una fuerza centrífuga. Así me lo enseñaron. Y lo curioso de esto, hermanos, es que en Zacarías 4, versículo 6, dice esto. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, noten lo que dice, no con ejército, ni con fuerza, sino, contraste, con mi espíritu. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Curiosamente aquí, de manera explícita, se habla de una fuerza, ¿no? Bueno, si Dios enseñara que el espíritu es una fuerza, simplemente tendría que aquí haber aclarado que esa fuerza sí, es con fuerza. El espíritu, no, no es con fuerza, es otra cosa, es con mi espíritu. Ese espíritu no es una fuerza, si no, no habría un contraste aquí. El espíritu es una persona, pero como en el Antiguo Testamento no había una claridad explícita en cuanto al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, que es terminología del Nuevo Testamento, obviamente no lo podíamos aquí atribuir a la tercera persona de la deidad, que es el Espíritu Santo. Pero habla aquí del Espíritu de Jehová, de los ejércitos. Bueno, solo como una pequeña aclaración. Continuamos relacionado con el mismo pasaje anterior, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Nuevamente, ahora el apóstol Pablo, nuevamente, hermanos. Y los que viven según la carne no pueden agradar ¿a quién? A Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Nuevamente, hermanos, lo que quiero que entiendan es lo siguiente. ¿Hay alguna duda respecto de que la Biblia señale, distinga, mencione una pluralidad, por lo menos, digámoslo así, una pluralidad? ¿Hay alguna duda en eso? No lo hay. Ahora, esa pluralidad, el Nuevo Testamento, al ser mucho más específico, lo personaliza, lo individualiza con términos. ¿Cuál es el término más apropiado, reconocido en la Biblia para la triunidad? No es el trébol, no es el agua, no es el sol, no es un árbol, no es el tiempo, pasado, presente, futuro. Es el Padre, es el Hijo y es el Espíritu Santo. Esa es la mejor terminología que podemos usar para la triunidad de Dios. Porque si queremos utilizar una analogía con creaciones de la naturaleza, vamos a reducir la triunidad de Dios a algo imperfecto. Por eso es que es mejor no utilizar ese tipo de analogías, porque distorsiono
la doctrina de la triunidad de Dios. Recordemos que las falsas enseñanzas a través de la historia, el arrianismo, el modalismo o sabelianismo, no, Dios se manifiesta algunas veces como Padre, otras veces como el Hijo y otras veces como el Espíritu Santo. Modos diferentes. No son modos, son subsistencias, son personas divinas. No es que el Hijo es un ser creado, el Hijo es Dios, por tanto no es creado. Primera Corintios 12, del 4 al 6. Ahora bien, hay diversidad de dones. Esto lo vamos a comenzar a ver el próximo domingo. Pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. El mismo. Haciendo énfasis a la unidad, pero al mismo tiempo identificando tres personas: el Espíritu, el Señor y Dios. En este caso el Padre. Es el mismo. ¿Por qué no dice son los mismos? Curioso, ¿no? Sino que dice es el mismo. Si tres hermanos, voy a decir tres en honor a la Trinidad, si tres hermanos vienen a trabajar a este salón, yo debo decir, el hermano Pedro, el hermano Mauricio y el hermano José Luis son los mismos que trabajaron en el salón. Yo no digo el hermano Juan, el hermano Pancho, el hermano Pepito, es el mismo. Digo, son los mismos que vinieron a trabajar. Aquí la Biblia se está refiriendo a tres y al final dice, es el mismo que hace en todos todo, o que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Y dice, es el mismo del Espíritu. ¿Se dieron cuenta? Del Señor dice, es el mismo. El pasaje que leyó el hermano Pedro. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Gracia, amor y comunión cristiana. El apóstol Pablo, expresando esto a los corintios, pero dice que esa gracia es del Señor como fuente. Ese amor es de Dios como fuente, el Padre. Y esa comunión es del Espíritu Santo. Si yo les preguntara a ustedes, esa gracia, ese amor, esa comunión perfecta, única, especial, sublime, santa, ¿la podemos observar en la triunidad de Dios? La respuesta es sí. Entonces el llamado para la iglesia es expresar esa realidad de la triunidad en nosotros ahora de manera práctica y experimental, como lo vamos a concluir al final. Gran pasaje, gran porción bíblica de Efesios capítulo 1. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Versículo 13, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del Evangelio y vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados
con el Espíritu Santo de la promesa. No es coincidencia, hermanos, que el apóstol Pablo haya querido iniciar su carta teológicamente hablando en cuanto a la predestinación, en cuanto a la adopción, en cuanto a diferentes aspectos de la salvación, iniciando con la triunidad de Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y eso sienta las bases teológicas para que a partir del capítulo 4, la iglesia en Éfeso comenzara a vivir ahora experimentalmente en santificación del Espíritu todo lo que pudiera entender del capítulo 1 al 3. Lo mismo que hemos enseñado en Romanos capítulo 12. ¿Recuerdan? La segunda gran sección. Una sección práctica, una sección experimental, pero todo eso es sobre la base, sobre el fundamento teológico, sobre el cimiento salvífico de los primeros 11 capítulos de Romanos, donde Pablo enseña a los hermanos en Roma de ese glorioso evangelio que es poder de Dios, la justificación por gracia, capítulo 3, los ejemplos, Romanos 4, Romanos 5, la gracia, la santificación, Romanos 6, Romanos 7, Romanos 8. Lo que Dios, el propósito de Dios con Israel, Romanos 9, 10 y 11. Todo una estructura, una base muy sólida. Y lo que hace Pablo ahora en Efesios es, hermanos de la iglesia en Éfeso, escuchen por favor, si ustedes fueron salvos, si ustedes fueron adoptados, si ustedes fueron predestinados, es porque está involucrado activamente en esa salvación el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y al final de esta exposición vamos a entender la fortaleza que un creyente debe experimentar al entender el involucramiento activo pleno de la triunidad de Dios en tu salvación. Eso te va a traer un gozo, hermano. Y una vez más vas a entender que es imposible que te pierdas. Porque de lo contrario, tendríamos que dudar del poder del Dios Trino. Y eso es insostenible. Pastor, usted está tomando tanto versículo porque cree que somos cabeza dura, pastor, que un y otro pasaje. No, no es eso. No es eso. Esta exposición es para eso. Por eso lo estoy ocupando utilizando varios textos. Y como el punto a desarrollar es en el Nuevo Testamento, bueno, en el Nuevo Testamento hay hartos pasajes. Efesios 4, del 4 al 6, un cuerpo y un espíritu. Como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Nuevamente, Espíritu, Dios Padre, un Señor. Y si se han dado cuenta, hermanos, la triunidad de Dios está relacionada con nosotros en muchos aspectos de nuestra salvación. Por si se han dado cuenta. Ahora le va a quedar mucho más claro. La unidad y la llenura del Espíritu Santo. Miren aquí quiénes están involucrados en esto. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales y cantando y alabando ¿a quién? Al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Curioso, ¿no? Nuevamente, la triunidad de Dios en este sentido, en este aspecto de nuestra salvación. Otro aspecto de la salvación, Tito 3, del 4 al 6, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador. Noten, hermanos, aquí que a Dios el Padre también se le llama nuestro Salvador.
y su amor para con los hombres nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Aquí se atribuye la salvación a Jesús, pero al inicio del pasaje se atribuye la salvación a Dios el Padre. ¿Por qué? Porque Dios el Padre nos salvó, Dios el Hijo nos salvó, Dios el Espíritu Santo nos salvó. Pero el que fue a la cruz no fue el Padre ni el Espíritu Santo, fue el Hijo. Ahí tenemos la distinción de las personas de la deidad. Una y otra vez la intervención y distinción clara de cada una de las personas de la deidad. Primera Tesalonicenses 1 del 2 al 5. Nuevamente ahí, Dios al principio, pero después se identifica Dios el Padre en verde, en celeste Señor Jesucristo y casi al final el Espíritu Santo. Nuevamente, una y otra vez, énfasis, nuevamente aquí una importancia, una relevancia que los autores bíblicos quieren dejar plasmada en la Escritura. Dios, el único Dios verdadero, tres personas diferentes. Lo mismo, Dios, Espíritu, Señor Jesucristo. Pero nosotros debemos dar gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y para ir terminando el punto 9, no podía faltar el último libro de la Biblia, Apocalipsis. Gran pasaje también. Apocalipsis 1 del 4 al 5. Curiosamente, hermanos, para que entendamos nosotros que personalmente creo que lo único que sostuvo al apóstol Juan fueron estas verdades reveladas a su corazón. No tengo duda. ¿Saben por qué digo esto? Porque dice la tradición, cuenta la historia, que antes que el apóstol Juan fuera desterrado a la isla de Patmos, producto del Evangelio, intentaron quemarlo vivo. No recuerdo bien si era aceite o agua hirviendo. Pero se dice que escapó de manera milagrosa. Pero el emperador, producto del peligro que significaba, lo desterró a una isla, ya cerca de sus 90 años de edad. Y estando desterrado, sin el apoyo, sin el aliento de hermanos, seguramente, Dios lo visita en Jesucristo glorificado, en esa gloriosa aparición del capítulo 1, donde comienza a revelarle todo lo que le va a revelar. ¿Y qué le dice al apóstol Juan? Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que, ahí está la fuente de estas bendiciones, en este saludo introductorio. El que es, el que era y que ha de venir, y, conector importante, de los 7 espíritus que están delante de su trono, y, nuevamente, esto se parece a Mateo 28, 19. Id, por tanto, y predicar el Evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Aquí tenemos del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus de Dios, y de Jesucristo. Énfasis, personas de la deidad.
Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. La expresión el que es y que era y que ha de venir se atribuye al Padre, descrito en dimensiones de tiempo y en cuanto a su ser, pasado, presente y futuro, es decir, el Padre eterno, el gran yo soy de Éxodo 3, del 14 al 16, el autoexistente, Él es, que era, que ha de venir. Pero también el apóstol Juan menciona los 7 espíritus de Dios. No es que sean 7 espíritus santos. Es un Espíritu Santo, pero cuando aquí el apóstol Juan habla de 7 espíritus, ustedes saben, el 7 es un número de plenitud. Aquí está hablando de la plenitud y de las perfecciones totales del único Espíritu Santo. Que de acuerdo a, por ejemplo, a Isaías 11, del 1 al 2, el Espíritu de Jehová, el Espíritu de poder, Espíritu de inteligencia, Espíritu de sabiduría, 7. Y el Señor Jesucristo, testigo fiel, el único testigo real, como el que siempre dice y representa la verdad. Toda la plenitud de la bendición en esta salutación del apóstol Juan tiene una fuente: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre con la expresión es y que era y que ha de venir, el Espíritu Santo con la expresión los 7 espíritus y el Hijo con la expresión testigo fiel. Y no podía faltar que en el último versículo de la Biblia se pusiese nuevamente el énfasis en la triunidad de Dios. Para cerrar el canon bíblico, no podía faltar el sello de Dios, el único Dios verdadero. Yo, Jesús, al inicio, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David. Cuando veamos cristología, por si acaso, después viene cristología, después de esta enseñanza, ahí vamos a analizar esa expresión, yo soy la raíz y al mismo tiempo el linaje de David. Bueno, eso es muy interesante. La estrella resplandeciente de la mañana, y nuevamente, el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Ante todo el peso argumentativo de lo expuesto en todas estas exposiciones, ¿quién podría dudar? ¿Quién podría dudar que Dios se ha revelado como el único Dios verdadero en 3 personas distintas? Ese es el Dios, hermanos, que nosotros debemos adorar. Ese único bendito Dios verdadero. Y recuerda, hermanos, esto porque es muy importante. No hay más dioses. No hay más dioses. ¿Entiendes, hermano? No hay más dioses. Hay ángeles. Hay seres humanos como nosotros. Pero no hay más dioses. Pastor, pero ¿y los miles de dioses de los griegos? ¿Y los miles de dioses de los indios? ¿Y los miles de dioses de los romanos? Son invención humana. ¿Entiendes? Porque Dios dice en su palabra, fuera de mí no hay Dios. Y lo más sorprendente de todo es que
no voy a mencionar ningún Dios. Ningún Dios romano se interesó en mí. Lo interesante es que ningún Dios de los indios se interesó en mí. Lo interesante es que ninguno de los cientos de dioses de los griegos se interesó en mí. Resulta que el único Dios verdadero, real, que existe en el universo, creador de todo, el único, no hay más, ese se interesó en ti y se interesó en mí. Y no solo eso, ese vivo, único Dios verdadero tomó una determinación en la eternidad de que una de esas personas de la deidad se humanizara y despojándose a sí mismo, no haciéndose igual a Dios como cosa que aferrarse, vino, nos sirvió a nosotros, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso, hermanos, es que el último punto 10, en las conclusiones finales, he querido concluir todo esto haciendo una aplicación directa a nuestra salvación en cuanto a ese bendito Dios trino, porque creo que esto tiene mucho más relevancia. La triunidad de Dios ya no debemos de verla distante. Nosotros como sus hijos no podemos ver la triunidad de Dios de manera lejana. No, no podemos. Porque nosotros fuimos acercados a Él por esa triunidad. Y ahora no solo fuimos acercados, ahora estamos en Él, en el único Dios verdadero, a Jesucristo, a quien has enviado. Por eso, estas conclusiones finales tienen que ver con dos pasajes, y repito, aplicadas directamente a nuestra salvación. En otras palabras, si has sido perdonado, si has sido justificado, si has sido alcanzado por su bendita gracia, entonces esto tendrá mucho más sentido en ti. Este es el último punto, repito. Noten, hermanos, de manera tan preciosa cómo vamos a concluir. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos porque hay una elección, porque hay una predestinación, Romanos 8, 28 al 30, según o conforme a la presciencia de Dios Padre. Ahí tenemos a la primera persona de la deidad, Dios Padre, ejerciendo aquí de manera explícita una acción. ¿Cuál es esa acción? La presciencia de Dios. Y como explicamos muy bien en Romanos 8, también 30, la presciencia, la prognosis, no tiene que ver, por tercera vez, no tiene que ver con el hecho que Dios haya visto tu fe cuando tú viviste en tu cronología de vida. No tiene que ver con eso. Porque tú, humanamente, muerto en tus delitos y pecados, no podías generar esa fe. Esa fe es un don de Dios. La presciencia o el preconocimiento de Dios, o la expresión antes conoció, que es sinónima en Romanos 8, tiene que ver con el hecho de que ese conocimiento, preconocimiento, es un preconocimiento que tiene que ver con una relación salvífica que Dios estableció tener contigo y conmigo. Ahí en la eternidad, Él determinó a mí conocerme, que cuando yo naciera o tú nacieras,
en tu cronología de vida, cuando escucharas el Evangelio, iba a iniciar una relación contigo. A eso se refiere el verbo conocer cuando se aplica al sujeto de Dios y en el ámbito salvífico. Por ejemplo, en el ámbito humano, la palabra conoció, Adán conoció a Eva, Génesis 4. ¿Ahí qué significa? En Génesis 4, ¿ya no conocía Adán a Eva? Claro que la conocía, ya estaban en el huerto. Pero ese es un eufemismo para referirse a una intimidad que Adán tuvo con Eva. Ese mismo verbo ahora, aplicado al ámbito salvífico, significa que Dios determinó en la eternidad establecer una relación salvífica, amorosa, íntima, en comunión contigo y conmigo. Eso lo hace el Padre, de acuerdo al apóstol Pedro aquí. No solo eso, en santificación del Espíritu. La tercera persona de la deidad involucrada en nuestra santificación. En otras palabras, ¿sabes por qué tú puedes santificarte? ¿Sabes por qué lo puedes hacer? Porque hay una persona de la deidad que está trabajando en ti. Por eso, hermanos amados, esto entendámoslo por favor muy bien. Yo no tengo el poder, tú no tienes el poder de autosantificarte. Es una pérdida de tiempo, es absurdo. Tenemos que depender de Él en todo sentido y en este sentido particular de la salvación, que es un aspecto del proceso salvífico. La santificación es algo que lleva a cabo Él. Yo indudablemente tengo que disponerme a que el Espíritu Santo me santifique, haciendo lo que a mí me corresponda, pero es una obra de Él. Y lo enfatizo, hermanos, porque mucha gente trata de vivir el Evangelio en sus fuerzas. Eso es absurdo. Nosotros debemos estar dispuestos a responder al Espíritu Santo, que es diferente. El Espíritu Santo constantemente me va a estar impulsando a leer la Biblia. Él siempre, por santificarme, me va a estar motivando a orar, me va a estar motivando a escuchar la palabra, me va a estar motivando a congregarme, me va a estar motivando a ir a la iglesia el domingo, me va a estar motivando a evangelizar, me va a estar motivando a hacer el bien a mi hermano, me estará motivando a ayudar a quien pueda ayudar. Siempre el Espíritu está dispuesto. El problema es tu carne. Tú eres el que silencia la voz del Espíritu cuando te impulsa a orar. Tú eres. Tú eres el que prefiere hacer otra cosa y no consagrar tu vida al Señor. Tú eres el responsable de aquello. Pero Él siempre quiere hacerlo. Y en tercer lugar, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él fue el que vino a morir en una cruz. Él fue el que derramó su sangre. Gracia y paz sean multiplicadas. Todo lo que enseña el apóstol Pedro no podría ser una realidad si no consideramos este último pasaje, que tiene que ver con el hecho de que tú y yo podamos perseverar. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. La triunidad de Dios otra vez. Orando, conservaos, esperando, orando en el Espíritu, conservaos en el amor de Dios el Padre, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Así se persevera, hermanos. Así somos conservados. Como dice el texto, así esperamos, así confiamos.
dependiendo de la triunidad de Dios obrando en nosotros. Si hoy día, le decía al hermano al principio, ¿no? Si hoy día, ¿por qué podemos estar parados todavía? ¿Por qué tú hoy día puedes estar parado delante de Dios todavía? Ahí batallando con todas tus luchas, con todos tus pecados, con todas tus debilidades. ¿Por qué? A ver, porque hay un Dios que está involucrado con tu vida de manera directa. Si no, no podríamos estar haciendo lo que estamos haciendo hoy día, ninguno de nosotros. El Padre hace algo, el Hijo hace algo, el Espíritu Santo hace algo, pero no es algo etéreo, no es algo en el aire, es algo en nosotros. Por eso, amados hermanos, que aquí se recalca la oración en el Espíritu. Una de las cosas menos practicadas por el creyente. Y resulta que lo más poderoso, o una de las cosas más poderosas para poder perseverar en el tiempo delante del Señor, es la oración. Y el creyente no lo hace. Entonces por eso tenemos creyentes como los vemos hoy día en las iglesias. Pastor, pero es que usted no supiera la lucha que tengo para orar. ¿Y tú crees que yo no la tengo? Todos tenemos una lucha en el momento que queremos orar. Todos. Pero no sé si te sirve, hermano, pero personalmente han habido muchas ocasiones donde le digo al Señor, Señor, no tengo ganas de orar. No tengo deseos de abrir tu palabra, Señor. Me es más fácil estudiar la Biblia. Me es más difícil orar. Pero prefiero ser honesto con el Señor y decírselo, porque Él en definitiva me conoce. Y decírselo. Y por si no lo sabían, se lo digo recurrentemente, que no tengo ganas de orar. Pero cuando uno analiza su propia vida, los pecados que ha cometido, los errores que ha cometido, mayor dependencia debemos tener de Él. Y entendiendo que ese bendito Dios Trino nunca me abandonará. Cada una de las personas de la deidad está haciendo algo en mi vida y por eso es imposible que nos vayamos a perder. Por eso la escritura de Juan capítulo 10, donde en Él siempre vamos a ser sostenidos por su mano, nadie nos va a arrebatar de Él, nadie nos podrá separar del amor de Dios de Él, es porque el Dios Trino está involucrado en nuestra salvación. Para seguridad, descanso y confianza nuestra, el único Dios verdadero está involucrado activamente en nuestra salvación. Cada una de las personas divinas hará su obra perfecta hasta consumar esa gloriosa y sorprendente salvación en cada uno de nosotros. Y todo esto por pura gracia y misericordia. Y como dijo el apóstol Pablo, porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Por eso yo puedo gozarme en mis debilidades, flaquezas, y muchas veces, aunque el pecado nos debe de producir dolor, sigo entendiendo que mi buen Dios nunca me abandonará. Nunca. Y aunque el pecado trae desconfianza, aunque el pecado trae problemas en nuestra cabeza, empezamos a cuestionar cosas,
Hay una verdad absoluta, hay una verdad inquebrantable. Él me sostendrá hasta el final. Escúchame lo último, hermano. El Dios Trino, antes de crear todo, se amaban ellos eternamente. El Padre amaba perfectamente al Hijo, el Hijo amaba perfectamente al Espíritu Santo, el Espíritu Santo amaba perfectamente al Padre, al Hijo. Había un mutuo amor, recíproco amor. Ellos estaban felices plenamente, no necesitaban a nadie, eran suficientes en sí mismos, no dependían de nadie, etcétera, etcétera. Felices, plenamente gozosos ellos. La Biblia dice en 1 Juan 4 que Dios es amor. Pero para que Dios sea amor debe haber un objeto amado. Y ese amor de Dios comenzó en la eternidad, o no comenzó, perdón, retiro la palabra. Dios no tiene ningún comienzo. Dios es amor, simplemente. Ellos se amaron eternamente siempre. Pero lo más sorprendente de todo es que es tanto el amor, tan perfecto, tan pleno, maravilloso, sublime, desbordante, que ese amor que estaba entre el Trino Dios únicamente antes del principio de los siglos, es ahora volcado a nosotros. Es como cuando un árbol frutal, ¿lo has visto tú? Está lleno de peras así. ¿Qué pasa con las ramas? Están caídas, ¿verdad? Casi hacia el suelo. ¿Por qué? Porque tiene muchas peras o manzanas o lo que tú quieras. Caídas están las ramas. Bueno, imagínate esa ilustración. Dios, el Trino, Dios amándose en la trina deidad. Pero ese amor ahora se desborda hacia nosotros, manifestándonos el mayor ejemplo de amor o expresivo amor en la cruz del Calvario. Y cuando leo Jeremías y él me dice, con amor eterno te he amado. No entiendo cómo yo estaba ahí en la eternidad. Tú estabas en la mente de Dios en la eternidad, salvíficamente hablando. Por eso, bendito Padre, bendito Hijo, bendito Espíritu Santo. Padre, gracias. Y nos humillamos delante de ti para exaltar tu nombre, el único nombre, el único Dios vivo y verdadero. Padre, Hijo y Espíritu Santo, unimos nuestras voces para decirte gracias. Te adoramos, te exaltamos, te damos la gloria, porque tú eres bueno. Nos has amado, nos has perdonado. Y lo más hermoso es que cada una de esas personas está involucrado hasta el fin en mi salvación. Por tanto, puedo descansar, puedo gozarme, puedo cantarte, podemos, Señor, adorarte, podemos confiar en ti, porque lo que iniciaste, Señor, lo vas a perfeccionar hasta el fin. Te alabamos y te bendecimos una vez más por todo lo que eres y por todo lo que has hecho en favor de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.